la historia de la ciudad que desapareció en cuestión de horas bajo la lava. Un volcán dormido despertó y dejó tras de sí uno de los escenarios más impresionantes de la historia humana. Hoy te cuento cómo fue el día que Pompeya quedó congelada en el tiempo. Pompeya, una ciudad aparentemente tranquila, a orillas del Mediterráneo, situada al sur de Roma, con un clima templado, calles pavimentadas, villas con jardines, mercados bulliciosos y todo el lujo que el Imperio Romano podía ofrecer. Una joya de la Campania romana. En el año 79 después de Cristo, contaba con entre 10.000 y 20.000 habitantes. Era un importante centro agrícola, comercial y turístico. Los aristócratas romanos construían aquí sus casas de veraneo. Había teatros, baños termales, gimnasios, prostíbulos, templos y foros. Pero lo más inquietante estaba justo al lado, el Vesubio, una enorme montaña que dominaba el paisaje. Para la mayoría de los habitantes no era más que eso, una montaña. No sabían, ni podían imaginar, que aquello era un volcán activo. Ni siquiera existía la palabra volcán como la usamos hoy. El mito de Vulcano, dios del fuego, aún no se vinculaba con estos fenómenos. En realidad, el Vesubio ya había dado señales. En el año 62 después de Cristo, 17 años antes de la erupción, un fuerte terremoto sacudió la ciudad. Muchos edificios fueron dañados, algunos se reconstruyeron, otros seguían en ruinas el día del desastre. Pero nadie conectó aquellos temblores con un posible riesgo volcánico. Los romanos no entendían el verdadero monstruo que dormía bajo sus pies. La mañana del 24 de agosto del 79 después de Cristo, aunque los historiadores siguen discutiendo sobre la fecha exacta de la erupción, parecía una más en Pompeya. El mercado abría sus puestos, los baños públicos recibían a los primeros clientes, los panaderos horneaban pan. Nadie imaginaba que sería el último día de la ciudad. Pero debajo del Vesubio, la presión acumulada durante siglos estaba a punto de liberarse. Magma, gases y vapor empezaban a empujar hacia la superficie. A las primeras horas de la tarde, alrededor del mediodía, la tierra tembló, el suelo retumbó, y entonces el Vesubio estalló. Una enorme columna de gases, cenizas y rocas fue lanzada al cielo. Se calcula que alcanzó entre 15 y 30 kilómetros de altura. Desde ese momento comenzó una lluvia constante de piedra pómez y cenizas. Las pequeñas rocas caían como proyectiles sobre los tejados de las casas. Durante horas, el peso comenzó a hundir techos. Calles enteras se volvieron intransitables, pero aún quedaba lo peor. Algunos ciudadanos intentaron huir. Otros buscaron refugio en sus casas, creyendo que todo pasaría. Muchos fueron al puerto de Stabia o a otras ciudades cercanas intentando escapar por mar. Pero la nube se expandía cada vez más. Durante horas, la lluvia de piedra pómez sepultó la ciudad. Pero Pompeya todavía respiraba. La verdadera sentencia de muerte llegó de madrugada. En algún momento de la noche, el Vesubio cambió su juego. La columna de ceniza comenzó a colapsar sobre sí misma, generando algo mucho más letal: los flujos piroclásticos. Auténticas avalanchas de gas tóxico, cenizas y partículas calientes, que descienden por las laderas del volcán a velocidades de hasta 100 a 200 kilómetros por hora. Las temperaturas superaron los 400 grados Celsius. Para los que seguían en Pompeya, ya no había escapatoria. Las nubes ardientes los alcanzaban en segundos. No había tiempo para correr, no había tiempo para gritar. Simplemente, el fin. La mayoría murió por asfixia instantánea y por el calor extremo que literalmente cocinó sus cuerpos. Los estudios modernos muestran que algunos cerebros, como los hallados en Herculano, llegaron incluso a vitrificarse por el calor repentino. Y aquí viene una de las confusiones más repetidas. En Pompeya no murieron por la lava. La imagen de gente arrasada por lava es un error muy extendido. La lava ni siquiera llegó a invadir la ciudad de forma masiva. El asesino invisible fue el calor, el gas y la ceniza.
Muchos intentaron protegerse en sótanos, bajo techos o en habitaciones cerradas, que se convirtieron en hornos mortales. En apenas unas horas, Pompeya quedó enterrada bajo varios metros de ceniza volcánica. La ciudad entera quedó congelada en el tiempo, como si alguien hubiera detenido la vida en mitad de un suspiro. Si hay una imagen que todos tenemos de Pompeya, es la de los cuerpos humanos congelados en el tiempo. Personas abrazadas, cubriéndose el rostro, atrapadas en sus últimos segundos de vida. Durante mucho tiempo se habló de que estas personas habían quedado petrificadas por la lava. Pero la realidad es muy diferente y mucho más impactante. Por cierto, si a ti también te está atrapando esta historia, no te quedes petrificado. Dale like, suscríbete y acompáñame, porque lo más impresionante aún está por venir. Cuando la erupción terminó, la ciudad quedó sepultada bajo hasta 6 metros de ceniza volcánica. Esta capa cubrió absolutamente todo: casas, objetos y también los cuerpos. El calor extremo mató instantáneamente a la mayoría de las víctimas. Sus cuerpos quedaron enterrados en la ceniza caliente. Pero con el tiempo, los tejidos orgánicos comenzaron a descomponerse, dejando un hueco vacío en la ceniza endurecida. Esos huecos permanecieron sellados durante siglos, hasta que en 1863, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli ideó un método brillante: inyectar yeso líquido dentro de esas cavidades. Cuando el yeso se solidificaba, devolvía la forma exacta de los cuerpos en el momento de su muerte. Gracias a esta técnica, hoy podemos ver los gestos congelados de las víctimas: un hombre cubriéndose el rostro, una madre abrazando a su hijo, personas acurrucadas, resignadas a lo inevitable. Esos moldes de yeso no son los cuerpos originales, son el molde de su vacío, una especie de fotografía en 3 dimensiones de la tragedia. Algunos de estos moldes muestran incluso detalles asombrosos: ropa, cinturones, sandalias, gestos de desesperación. Cada figura es un testimonio físico de aquellos últimos minutos. Durante casi 1700 años, Pompeya quedó sepultada bajo la ceniza. Nadie sabía que la ciudad seguía ahí, intacta, bajo el suelo italiano. Algunos campesinos de la zona sabían que al excavar aparecían restos extraños: muros, piedras talladas, objetos antiguos. Pero no fue hasta el siglo XVIII cuando el redescubrimiento empezó a tomar forma. En 1748, bajo el reinado de Carlos III de España, que también era rey de Nápoles en ese momento, comenzaron las primeras excavaciones oficiales. Al principio, el objetivo no era científico, sino puramente estético: recuperar estatuas, frescos y tesoros artísticos para la corte. Los primeros excavadores buscaban trofeos arqueológicos más que entender lo que habían encontrado. Muchos objetos fueron arrancados sin documentar su contexto, pero poco a poco, los arqueólogos empezaron a darse cuenta de que no estaban excavando un simple edificio, sino una ciudad completa, intacta. Calles, casas, tiendas, templos, teatros, todo estaba ahí, congelado. Literalmente, como si alguien hubiera apretado el botón de pausa de la historia. A finales del siglo XIX, Giuseppe Fiorelli profesionalizó las excavaciones, catalogó calles y edificios, numeró las casas y, sobre todo, ideó la técnica del yeso para reproducir los cuerpos de las víctimas. Pompeya pasó de ser un simple yacimiento de antigüedades a convertirse en un auténtico laboratorio arqueológico del Imperio Romano. Ningún otro lugar en el mundo ofrece una fotografía tan completa de la vida cotidiana de la época. Aunque la erupción ocurrió hace casi 2000 años, Pompeya sigue revelando secretos. Y en los últimos años, algunos de estos hallazgos han sido sencillamente impresionantes. Gracias a nuevas tecnologías como el escaneo láser 3D, la fotografía aérea de alta resolución o los análisis de ADN, los arqueólogos están reescribiendo muchos detalles sobre cómo vivían y cómo murieron los habitantes de Pompeya. En 2018, por ejemplo, se descubrió una nueva zona nunca excavada, la Reggio Quinta. Allí aparecieron frescos extraordinarios, representaciones mitológicas,
pinturas de Leda y el cisne, increíbles detalles de color que aún sobrevivieron al paso del tiempo. Ese mismo año, en otra excavación, apareció un esqueleto con la cabeza aplastada por un enorme bloque de piedra mientras intentaba huir. Una imagen dramática que recorrió el mundo entero. En 2020 llegó uno de los hallazgos más inquietantes. En Herculano, ciudad vecina de Pompeya, se encontró el primer ejemplo de cerebro humano vitrificado. El calor fue tan extremo que licuó el cerebro y lo transformó en un pequeño bloque de vidrio negro. Además, los análisis de ADN en algunos esqueletos han permitido descubrir, por ejemplo, que un hombre y un niño hallados juntos en una casa no eran familiares, como se pensaba, sino posiblemente un amo y su esclavo intentando huir juntos. Incluso se han encontrado grafitis sorprendentes, como uno que podría confirmar que la fecha de la erupción fue en octubre, no en agosto, como siempre se creyó. Pompeya es, literalmente, una máquina del tiempo en constante funcionamiento. Cada excavación sigue aportando piezas nuevas al puzzle de aquella tragedia. Hoy Pompeya sigue siendo mucho más que un yacimiento arqueológico. Es una advertencia congelada en el tiempo. Nos muestra cómo, incluso en civilizaciones avanzadas, la naturaleza puede arrasar en cuestión de horas. Ninguna riqueza, ninguna tecnología, ningún poder político pudo detener el Vesubio aquella noche. Y mientras tanto, volcanes como el Vesubio siguen ahí, vivos, dormidos. Por ahora, Pompeya quedó congelada, pero su historia sigue hablando. Si te gustan estas historias reales que parecen sacadas de una película, no olvides, dale like, comenta y suscríbete.